entonces? Me van comentando entonces cómo vamos con el audio. Acá. Bien, bueno, estábamos algo conversando en relación al video y como en el video que pudimos observar, veíamos claramente las dinámicas relacionales. Vamos a observar la dinámica sistémica, cómo uno puede comenzar a entender una lógica circular, ¿cierto? Entonces, desde ahí es muy importante entonces tener presente que para poder acceder a los contextos escolares, para poder acceder a la intervención en contextos escolares, uno tiene que tener en consideración la mirada de las distintas unidades, pero también del sistema familiar. ¿Ya? El sistema familiar es muy importante, entonces a la hora de poder comprender y entender fenómenos que ocurren al interior del contexto escolar. Vamos a encontrarnos muchas veces que los estudiantes no han incorporado pautas de resolución de conflictos diferentes a las que ellos ya tienen en su hogar. Y nos damos cuenta que muchas veces los sistemas escolares son sistemas reproductores de dinámicas, de pautas, de formas de resolución de conflictos que precisamente no son relacionales, no son sistémicos, no buscan a través de la mediación, no buscan el acuerdo, y tampoco buscan la solución de los problemas, la solución de los conflictos, ¿ya? Más bien son sistemas restrictivos. Entonces, si nos encontramos con sistemas familiares que son restrictivos, versus sistemas escolares que a la vez son restrictivos también, nos vamos a encontrar con pautas y dinámicas donde no se va a aportar a ninguna forma nueva para enfrentar la resolución de conflictos. Entonces a los chiquillos, a los estudiantes no se les aporta nada nuevo, o sea, no están aprendiendo nada, ninguna forma nueva de resolver conflictos, y tampoco le estamos enseñando a los padres a buscar maneras o formas distintas de resolver sus problemáticas. En ese sentido, el contexto escolar tiene una gran tarea, que no solamente tiene que ver con los estudiantes, sino que también tiene que ver con la familia. Ahora, es muy importante, algo que alcancé, digamos, a comprender, de que ustedes trabajan en distintas áreas, y en esas áreas siempre, independientes si son áreas diferentes, áreas de distintos servicios, nos damos cuenta que cuando se trabaja en infancia y adolescencia siempre hay que tener en cuenta el sistema familiar y el sistema escolar, ¿ya? Porque muchas problemáticas son perpetuadas por las características de la familia, por las características de los sistemas escolares y por las características del territorio, es decir, del territorio donde están insertos, del espacio, del núcleo, del barrio, del lugar, del espacio. Y por lo tanto, estos tres elementos muchas veces replican además modelos hegemónicos de sociedad. Modelos hegemónicos de cómo se van perpetuando formas de vivir la vida, de ser persona, ¿ya? Y es muy importante entender entonces que en la medida que nosotros vamos entendiendo cómo se van dando estas lógicas hegemónicas, podemos empezar a incorporar lógicas distintas para poder resolver las dificultades, en donde las características del contexto sean importantes, en donde la fuerza del grupo sea importante, en donde los acuerdos compartidos sean importantes, en donde los contextos de colaboración tienen también un rol de gran importancia. Eso va cambiando no solamente lógica de poder entender la problemática y poder solucionar las dificultades de manera distinta, sino que también va transformando la forma de ser sociedad, ¿ya? Hoy en día nos encontramos mirando la infancia, mirando la adolescencia, mirando el ser humano
desde una lógica muy competitiva, muy individualista. Y al poder romper con estas pautas, vamos incorporando lógicas diferentes de poder ser sociedad y de poder dar importancia a la infancia y a la adolescencia. Y eso es algo que siempre tenemos que tener en cuenta en nuestra intervención, que nosotros no solo somos microagentes sociales, sino que dentro de nuestra microacción también podemos generar transformaciones para generar cambios a niveles macro. ¿Ya? Bien, nos vamos a introducir las intervenciones en contextos escolares. Entonces, aquí se configuró, se nos desconfiguró la convivencia, el PPT. Ya, bueno, hoy en día tenemos una ley sobre violencia escolar, ya que va a entender entonces, va a incorporar una concepción de buena convivencia, ¿ya? Y esta concepción de buena convivencia la va a entender como la coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que va a suponer una interrelación positiva entre ellos. Entonces aquí tenemos una mirada, que es una mirada donde habla de una coexistencia, habla de los miembros de la comunidad y habla de una interrelación positiva entre ellos. Entonces, todos los actores sociales que trabajemos al interior de los contextos escolares, que trabajemos como psicólogos clínicos, ya en el ámbito de infancia o adolescencia, que trabajemos en el ámbito psicosocial, o si somos docentes, si somos orientadores, vamos a tener una misión a través del trabajo en temáticas de violencia y en temáticas de convivencia. ¿Ya? Es decir, buscar esta coexistencia pacífica. Por lo tanto, nosotros como interventores tenemos que propiciar una coexistencia de la comunidad educativa en un buen vivir, en un convivir, en un, como dice Humberto Maturana, en un vivir con un otro. ¿Ya? Y por lo tanto, el generar y promover modos de conducción que nos permitan establecer relaciones positivas entre las personas y entre los miembros de la comunidad. Y esto va a implicar resaltar aspectos como la solidaridad, ¿ya? Como la armonía en la interrelación, ¿ya? Y no solamente a través de, como veíamos, a través de los estudiantes, sino que a través de los distintos elementos de la comunidad educativa. Y entonces tenemos que empezar a trazar esbozos de cómo ir mejorando esta convivencia. Este era un aspecto que hace 10 años atrás no estaba incorporado. Hace 10 años atrás no estaba, no estaba incorporado como una ley, no habían protocolos tampoco para trabajar esta temática. Hoy en día se ha avanzado mucho en esto. Y por lo tanto, nos permite tener un piso para poder intervenir en estas temáticas y poder ir generando ciertos protocolos, ciertas pautas, ciertas formas de intervención. Y aquí también se desconfiguró, pero al enviarlo yo creo que va a quedar bien. Sí. Bueno, aquí tenemos el tema del bullying, que es lo que veíamos en el video inscrito en el contexto de maltrato, ya entendido como todo tipo de violencia física o psicológica, ya cometida por cualquier medio, ya en contra de un estudiante o un integrante de la comunidad educativa realizada por otro miembro de la comunidad. Hoy en día, por el tema de las redes sociales, por el tema del WhatsApp, está también es muy frecuente el tema del ciberbullying. Eh, Muchas problemáticas, temáticas se dan a través del WhatsApp, por ejemplo, eh, donde los estudiantes a través de estos medios están mucho menos involucrados en la relación de persona a persona. Por lo tanto, es mucho más fácil poder expresar los puntos de vista, decir lo que le pasa al otro sin darse cuenta cuánto de esto que se está diciendo puede dañar al que está del otro lado. Por eso es que es tan importante poder, en este contexto de convivencia, poder ir
apoyando a volver a rescatar los valores humanos. ¿Ya? Por ahí hay varios epistemólogos que hablan de las lógicas que están inscritas hoy en día en nuestra sociedad. Y hablan de que la sociedad ha ido avanzando hacia el desarrollo y por lo tanto cada vez nos hemos puesto mucho más tecnocrático, hay más tecnología y esto ha permitido el avance de la sociedad. Pero en medio de eso se ha perdido el sentido humano y valórico de las relaciones humanas. Entonces hoy en día somos una sociedad que se ha ido construyendo a la base de mucha tecnología, pero que ha ido perdiendo la esencia humana. Y es ese específicamente nuestro rol, sobre todo en el área de infancia y en el área de adolescencia. Volver a reencontrarnos como seres humanos, propiciar que los profesores, los docentes, puedan encontrarse como un ser humano en sus salas, en sus aulas. Que los padres puedan volver a reencontrar su esencia humana para poder contactarse con sus hijos. Y eso es una tarea, yo diría, maravillosa que tenemos. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, tenemos este desafío de cómo en este avance tecnológico podemos tener un rol de volver a rearmar las relaciones humanas. ¿Ya? Bueno, vemos frecuentemente, se ve en el contexto escolar, entonces, el acoso escolar, ¿ya? Que aparecen aquí en la diapositiva, es como entendido como actos de agresión y hostigamiento realizados por estudiantes que atentan contra otros estudiantes, en algunos casos variándose de una situación de superioridad, que es como lo que veíamos también en el video, ¿cierto? Allí uno diría cómo la infancia ha ido cada vez más replicando modelos de poder, por ejemplo. O sea, como cada vez hemos visto que en la infancia se han ido replicando modelos de las sociedades. Hoy en día hemos replicado en la infancia estos modelos de poder, por ejemplo, los modelos de violencia, los modelos de hostigamiento. Cada vez los niños más pequeños van sufriendo, van padeciendo de este tipo de temáticas. Y esto con una falta de conciencia absoluta. O sea, si podemos ver, la infancia es un periodo de nuestra etapa vital donde se están armando de formas de conciencia. Los niños son aquellos agentes que están conectados con sus emociones, pero cada vez más pequeños vamos viendo cómo se han ido desconectando entonces de esta esencia. Y es ahí donde tenemos que empezar a reconectarlos, volver a reconectarlos, para poder ir desarrollando esto que decíamos recién, que es esta mirada más valórica, más centrada en el ser. ¿Ya? No obstante, veamos entonces cómo el acoso escolar es algo que se da frecuentemente y los interventores tenemos que estar preguntando qué hacemos con esto. ¿Ya? Y aparece aquí fuertemente entonces nuestro rol de agentes de cambio y nuestro rol de mediadores. ¿Qué hacer frente a esto? Ya. Va a ser muy importante acá entonces la mirada de la mediación. Es decir, cómo podemos nosotros ser agentes mediadores, pero también cómo nosotros podemos potenciar al sistema para que el sistema sea un agente mediador. ¿Ya? Y para ello va a ser muy importante poder privilegiar la comunicación entre las partes. Si yo estoy efectuando un rol de mediador, va a ser muy importante la comunicación que yo voy a tener el espacio de diálogo y el espacio de conversación. Y ese espacio ojalá pueda ser observado por otros agentes del sistema educativo. Es decir, que yo también pueda modelar frente a otros agentes del sistema educativo cómo se puede mediar una comunicación. Una comunicación que sea validadora, una comunicación que no sea inquisitiva, una comunicación que no sea sancionadora. Ya, en este sentido, cuando estamos efectuando este tipo de intervenciones, frecuentemente yo me he dado cuenta de que muchas veces los profesores
no saben cómo hacerlo. Como también cuando doy trabajo en un contexto clínico me doy cuenta que muchas veces los padres no saben cómo hacerlo. Porque en el fondo dicen, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque obviamente que uno está acostumbrado a interactuar, a comunicarse de la forma que uno aprendió a hacerlo. Entonces es una forma distinta de poder comunicarse. En la medida que cada integrante del sistema pueda dar cuenta de lo que le sucede, y yo dé el espacio para que cada uno pueda dar su punto de vista, evitando de que existan críticas entre cada una de las partes, evitando que haya juicios, y eso es importante, muy importante poder encuadrarlo antes de iniciar la conversación. ¿Okay? Va a ser una conversación donde cada uno va a poder expresar lo que le pasa, pero para ello va a ser muy necesario poder respetar el espacio, el tiempo, las palabras, las críticas, evitar las críticas, los juicios. ¿Ya? Para luego comenzar a construir soluciones. ¿Ya? Aquí es importante siempre centrarnos no en el conflicto, sino en la solución. Es decir, ¿cómo vamos a mejorar esto? ¿Cómo vamos a solucionar? ¿Qué es lo que puedes hacer tú? ¿Qué es lo que puedes hacer tú? ¿Qué es lo que podemos hacer en conjunto para mejorar esto? ¿Ya? Y para ello debemos indagar espacios de convergencia relacional, es decir, en qué espacio pueden converger, en qué espacios comunes tienen de relación, cuáles son los momentos en que se encuentran, cuáles son los momentos en que se puede hacer algo juntos. Y ojalá en los momentos que se pueda hacer algo juntos, cuáles son aquellos momentos que se puede hacer algo juntos y se puede solucionar la dificultad. ¿Ya? Si yo puedo entender qué es lo que ha pasado a nivel de relación, yo voy a poder comprender también cuáles son los elementos, cuáles son los pasos que yo puedo trazar para poder solucionar, para poder mejorar la dificultad, para poder construir soluciones. Y también poder conducir a espacios relacionales donde podamos disolver las asimetrías. Porque las dificultades, el maltrato, el bullying, el acoso, el hostigamiento, tal como lo pudimos ver en el video, se va perpetuando a través de espacios de asimetría, a través de espacios de poder. Y si nosotros tenemos la concepción de que la infancia y adolescencia, por sobre la adultez, en sí genera un espacio asimétrico a nivel de relaciones, si a eso le sumamos otro tipo de asimetría, obviamente que tenemos espacios que son propensos de generar abusos de poder. Y eso es lo que pasa cuando uno habla de contextos de vulnerabilidad. ¿Ya? Hoy en día, por ejemplo, incluso desde el nuevo Plan Nacional de Salud Mental, que se hizo ahora en el 2017, aparece que ciertos tipos de comunidades, de poblaciones con ciertos tipos de características en sí, por sus características, son considerados espacios vulnerables o comunidades vulnerables. Y entre esos está la infancia y la adolescencia. ¿Ya? Entonces, si consideramos en sí que por sus características, la infancia y adolescencia son comunidades que en sí presentan características de mayor vulnerabilidad, obviamente que son espacios propensos en donde se puede ir gestando estos abusos de poder. Por lo tanto, es muy importante que en cierto tipo de relación es poder ir generando la mayor simetría posible, sobre todo en temas de emociones, porque en temas de roles no es posible. O sea, un docente y un estudiante ya en sí hay una situación distinta, o entre un estudiante mayor y uno menor ya hay asimetrías que no se pueden, que están dadas por los roles, ¿verdad? Pero sí en la forma de comunicación. Cuando yo genero este espacio de diálogo, este espacio de comunicación, este espacio de mediación, tengo que ir generando esta simetría. Es decir, eh, cada uno tiene un espacio para poder expresar y el mismo espacio para poder expresar, el mismo espacio comunicacional, eh, no uno más que otro. ¿Ya? Eso es muy importante.
Desde aquí entonces tenemos un modelo para disolver conflictos, ¿ya? En la convivencia escolar. Ahora, esto no solamente, obviamente que por el tipo de temática y por el tipo de contingencia, está orientado mucho más a cuando se genera, cuando se dan estas problemáticas a nivel de estudiante. Pero muchas de estas temáticas igual uno las ve en el contexto escolar a nivel de docentes, por ejemplo, o de estamento educativo. Entonces, si uno tiene la posibilidad de poder generar estos espacios de conversación, perdón, los espacios de reflexión o espacios donde podamos ir resolviendo dificultades en conjunto, eh, ya, estoy viendo acá las anotaciones del chat, ¿sí? Estoy con Estefano acá, ya, estoy revisando el chat de Jacqueline, que dice que es difícil seguir mi clase, ya. Agradecería si las demás chicas nos pueden contestar igual. Yo sé que a Jacqueline le es súper difícil seguir mi clase, no sé los demás. ¿Pasará la misma a los demás? Raquel dice que está también la misma que en esta web. Una conexión. Yo lo que puedo hacer. Ya, me dicen que desde acá está todo bien, que no hay problemas de conexión de acá, es lo que me dicen. Una familia que tiene una baja conexión. Y una que con baja conexión. Y que tiene Me dicen desde acá que hay dos chicas que están con baja conexión, que tal vez ese puede ser la dificultad. Acá revisaron y ya no tenemos ningún problema. puedan revisar en la clase. Me dicen que tal vez después, si quieren complementar, pueden revisar la clase, que se sube el video. Entonces tal vez eso le pueda ayudar para complementar aquellos momentos que quedó un poco desfasado. Ya, bueno, ¿cómo llevar un proceso de cambio? Acá tenemos entonces un modelo para disolver conflictos en la convivencia que consta de seis fases, ¿ya? Eh, Yo les comentaba recién de que este modelo no solamente está orientado a poder trabajar con estudiantes, sino que también uno lo puede trabajar con el estamento educativo. Obviamente siempre y cuando tengamos aquella posibilidad de poder generar espacios de conversación. Pero es factible de trabajar con distintos estamentos. La primera fase está dada por conocer el sistema problemático. ¿Ya? Yo hablar de sistema problemático estoy hablando de todo aquello que hemos conversado recién. Es decir, de poder comprender y conocer cuál es el circuito relacional. ¿Ya? Y para ello, entonces tengo que conocer la secuencia de hechos. ¿Ya? Que, como nos dice Maslow, tenemos que conocer la mayor cantidad de puntuaciones de secuencia de hechos. Por lo tanto, tengo que
dar la palabra, comprender, generar espacios de conversación con distintos integrantes de la comunidad involucrados. O sea, no significa que tenga que yo conversar con todo el colegio, pero sí, si estamos hablando con estudiantes, con el profesor jefe, con algún estudiante clave, con el miembro del sistema familiar para poder entenderlo. O sea, yo tengo que tener la visión del estudiante, la visión del compañero cercano, la visión de un compañero lejano, ojalá del profesor, y también la visión del padre o la madre, ya respecto de lo que sucede. Esto me da la mirada relacional. Yo en la medida que pueda tener distintas puntuaciones voy a tratar de entender qué relaciones se van dando al interior y qué va permitiendo o va generando esta definición de problema. Perdón. Y por lo tanto mi foco va a estar puesto entonces en estos procesos interaccionales. ¿Sí? En la segunda fase tengo que distinguir entonces todos aquellos miembros que están involucrados para poder entender entonces el detalle de la situación. ¿Qué es lo que generó el quiebre? ¿Ya? Es decir, siempre hay una situación de quiebre, siempre hay una situación que hace visible el conflicto. ¿Ya? Y por lo tanto tengo que entender qué es lo que hace visible el conflicto. La respuesta de cada integrante nos van a poder dar luces respecto de las estrategias de cambio. Es decir, ¿qué es lo que ellos van planteando? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, más allá, porque uno puede encontrarse, y por eso es que es importante ir resolviendo la trama, porque en el fondo, cuando uno va a los estudiantes y dice, no, es que el profe me tiene mala, pero uno tiene que ir indagando y decir, ya, pero cuéntame, cómo es eso que te tiene mala? ¿Qué significa? ¿O cómo te das cuenta tú que te tiene mala? ¿En qué momento? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que te hace pensar a ti que te tiene? ¿Qué es lo que te hace pensar eso? ¿Qué es lo que ha sucedido? O sea, ir más allá del relato. Que el relato generalmente cuando una persona cuenta un problema, el problema está cargado de etiquetas y está cargado de relación. Y cuando yo uso en resonancia lo que la persona me da en la etiqueta, uso la misma etiqueta, pero a la vez intento disolverla, llegar más allá para poder entender qué es lo que sucede, permito abrir ese espacio y poder comprender qué es lo que está pasando. No, es que cada vez que yo hago esto, el profe hace esto. Ya, ok. Tenemos ahí una respuesta que nos va a entregar una señal. Y entonces uno podría preguntarle, entonces, ¿qué pasaría si? Eso nos permite centrar el foco en el hacer. ¿Qué pasaría si? Por lo tanto, tenemos que ir más allá para poder entender las respuestas. El qué hacer, el cómo lo podemos hacer y el quién va a estar acá. Depende de él, depende del profesor, depende de la familia, de quién depende que esto cambie. Y ahí yo voy a atender a los corresponsables porque van a haber elementos que va a depender del estudiante, pero van a haber aspectos que va a depender del profesor. Entonces yo ahí tengo que anotar en mi propuesta de intervención que acá lo que el estudiante pueda hacer va a estar dentro de la estrategia a trabajar, de las estrategias de cambio. Pero ahí van a haber estrategias de cambio que van a ser importantes poder trabajarla con el docente. Versus van a haber otras estrategias de cambio que va a ser importante trabajarlas con la familia. Luego tenemos la tercera fase, ¿ya? Que es poder indagar sobre las soluciones intentadas, ¿ya? Es decir, qué se ha intentado antes y qué no ha servido. Es importante ver lo que no ha servido, ¿cierto? Porque sabemos que eso han sido intentos de solución que no nos han permitido llegar a ningún cambio. Sin embargo, podemos ver aquellas que sí nos han servido.
Porque la que sí nos ha servido no habla de caminos que ya están trazados y por lo tanto que son soluciones posibles, son formas posibles de poder generar un cambio, ¿ya? Y a la vez también nos habla de recursos posibles. Entonces son formas posibles porque ya hay un puente trazado, es decir, la persona ya lo ha ejecutado, por lo tanto sabe cómo hacerlo. Pero a la vez también nos habla de recursos, ¿ya? Y tenemos que indagar entonces cómo se intentó, qué es lo que se hizo, cómo lo hizo la persona, qué estrategias, qué recursos desplegó, cómo fue implementado, ¿ya? Y eso nos va a permitir entonces trazar este puente. Tenemos una cuarta fase que nos permite, en las cuales tenemos que entender las emociones a la base de la situación, las acciones, las conductas, ¿ya? ¿Cuál es la emoción a la base que hay? Es alegría, es rabia, es vergüenza, es angustia, ¿ya? Y en el caso de los niños más pequeños, siempre es muy simbólico, ¿ya? Porque los niños en general, eh, si bien ellos son bien receptivos, no tienen las palabras exactas para poder expresar lo que les sucede. Al igual que el adolescente, siempre tiene una combinación de muchas emociones. Me recuerdo específicamente el relato de un niño que me decía, cada vez que la profesora me reta, es como que siento pelotitas rojas por todo mi cuerpo, como burbujas rojas que me van a salir por la cabeza. Entonces, su reporte era un reporte emocional, obviamente que es un reporte simbólico. Entonces, muchas veces los niños no tienen el reporte exacto, ¿ya? Pero sí tienen la sensación, tienen la emoción, tienen el significado y el símbolo de lo que le pasa. En el caso de este chico era algo muy corporal. Ah, estaba muy centrado en su cuerpo. Obviamente que de ahí uno también puede ir trabajando, permitiendo que el niño pueda reconocerlo. Se puede valer de tarjetas, por ejemplo, con emociones, donde él puede indicar cuál es la emoción que más se parece a estas burbujas que recorren su cuerpo y poder ayudarle a que él verbalice para que pueda aprender a expresar esta emoción, ¿ya? Porque a la medida que la saca de esta forma, eh, digamos, no diferenciada, le permite empezar a hablar de ella. Y al hablar de ella podemos entonces posicionar esta emoción en un espacio diferente, ¿ya? Y tenemos una quinta fase que tiene que ver con elaborar estrategias, acciones y conductas. Entonces, a partir de esto, a partir de esta detección de emociones, de las soluciones intentadas, podemos nosotros empezar a elaborar propuestas de intervención, estrategias, acciones y conductas, ¿ya? Siempre orientado desde, desde el discurso del otro, para poder ir generando esta mejora y sobre todo para ir cortando los circuitos disfuncionales, estas pautas viciosas, estas pautas que generan, más allá de generar círculos eh, virtuosos que vayan, que promuevan el crecimiento del sistema, cortar con estas pautas que lo que van haciendo es generar o ir perpetuando el problema, ¿ya? Entonces, en la medida que yo voy identificando, buscando estas distintas puntuaciones, estas soluciones intentadas, voy trazando acciones y estrategias que me permitan romper con estos círculos viciosos, que me permitan romper con lo que las personas hacen siempre. Porque muchas veces el problema, como dicen los sistémicos estratégicos, está dado por las formas de solución. Es decir, las formas en que las personas intentan solucionar sus problemas son las que generan el problema. Por lo tanto, hay que buscar trazar formas de solución distintas, nuevas estrategias que permitan contar con estas pautas de interacción. Y tenemos entonces la sexta fase que tiene que ver con evaluar las acciones. En el sistema escolar se trabaja mucho con pautas o con programas, por lo tanto siempre es bueno tener una propuesta de trabajo
con pautas, con programas, donde yo establezca las estrategias y después vaya evaluando las acciones, ¿ya? Sobre todo cuando uno trabaja en el contexto de convivencia, donde tiene que mostrar también la evidencia. Seguir mostrando cómo las acciones me van a permitir ir generando mejoras y cambios, ¿ya? Para que esto me permita también en una sexta fase poder evaluar las acciones, ¿ya? Y poder distinguir entonces nuevas situaciones que vayan surgiendo, que vayan emergiendo. Va. Ahora, para ello tenemos elementos que son bases de la intervención, ¿ya? Y que tiene que ver con la mirada sistémica, pero también con la mirada de la generación de contextos colaborativos, ¿ya? Para ello es muy importante entonces es siempre invitar a las personas a apropiarse de sus procesos, ¿ya? Es decir, que es el otro el que va a generar la apropiación del proceso. O sea, yo puedo aportar en esta mediación, pero finalmente lo que importa no es mi rol, sino que en el fondo es la apropiación de cómo los miembros del sistema pueden generar mediación de dificultades, pueden generar soluciones nuevas, pueden ser promotores de cambio. Invitar a las personas a confiar en su propio recurso. Invitar a las personas a que ellos puedan ser observadores de sus propias necesidades y puedan ser observadores de sus propias potencialidades también como seres humanos. Es importante invitar también a reflexionar en todo momento ya de la intervención y en la propia tarea, no solamente que la que realiza uno, o sea, es importante que uno como interventor constantemente esté reflexionando, sino que también estar preguntando a los miembros del sistema. Adaptar las acciones a la realidad concreta, eso es muy importante. Ya todas las acciones tienen que siempre estar ligadas a la realidad concreta. A veces son acciones muy pequeñas, pero estas acciones pequeñas les permiten a las personas poder generar formas de hacer cosas distintas que cambian la lógica habitual, ¿ya? Por ejemplo, para una persona, el poder conversar con el otro acerca de lo que le sucede, llegar a un acuerdo, por ejemplo, de reparar entre dos una silla que fue rota en una discusión dentro del aula, por ejemplo, les va a permitir no solamente la acción de poder estar conversando, estar poniéndose de acuerdo, estar reparando en conjunto algo que fue roto en este contexto o esta dinámica de conflicto, sino que también poder generar una lógica de poder cooperar, colaborarse y también de ir incorporando que los conflictos son parte de la cotidianidad, pero también la resolución de ellos, ¿ya? Que es algo muy importante, o sea, algo que parece tan específico, tiene lógicas de atrás que son diferentes. Respetar los procesos particulares que en cada grupo se genera, eso es muy importante. Cada grupo, cada dinámica, cada unidad, cada estamento tiene su propia forma particular. Reconocer los juicios y la creencia en todo momento, eso es importante igual porque como interventores constantemente tenemos creencias a priori de lo que sucede. En este sentido va a ser importante reconocer las creencias, pero también reconocer los propios esquemas relacionales, es decir, cómo yo, con mi propio esquema relacional, estoy influyendo en esta relación de ayuda, en esta relación de intervención. Y aquí va a ser importante la ética y la voluntad de actuar en el interés superior de las personas. Siempre va a estar puesta mi actitud, mi ética, en el cómo yo voy a estar puesto en esta relación, ¿ya? Y para ello es muy importante saber ser, ¿ya? Poder monitorear el cómo yo soy, porque muchas veces, que es lo que uno entiende en la lógica sistémica, muchas de las dificultades no tienen que ver con el sistema, tienen que ver con mi propia forma de acercamiento en la intervención. O sea, cómo yo estoy puesta en esa forma de intervención. Muchas de mis limitancias para poder intervenir en los sistemas, cuales sean, no van a estar dadas por las limitancias del sistema, van a estar dadas por mis propias limitancias de intervención. Y ahí yo necesito el observador de segundo orden, o sea, que me permita poder mirar
qué de lo que yo estoy haciendo tiene que ver con mis propias limitancias. ¿Ya? Y aquí tenemos entonces nuestra práctica cotidiana y el poder reconocer los esquemas relacionales. En la medida que yo también sé lo que es mío, puedo también poder identificar cuáles son los esquemas relacionales que se dan entonces en los contextos de interacción. Siempre entonces debemos ser un foro de conciencia, es decir, ser consciente de las formas de ser con el otro en esta vivencia compartida. ¿Ya? Este observador de segundo orden nos permite también tener este foro de conciencia, poder mirarnos desde nuestro ser. ¿Ya? Poder monitorearnos respecto de las vivencias, o sea, de cómo nosotros muchas veces somos no solamente observadores, sino que influimos en una forma de interacción. ¿Ya? Y eso es algo relevante dentro de la intervención sistémico-relacional. Y tenemos la co-construcción. ¿Ya? La co-construcción, la mirada de la co-construcción que nos permite desarrollar una visión compartida y un quehacer conjunto con los diferentes actores de la comunidad. No solamente lo que le está pasando al otro para poder levantar estrategias de cambio, no solamente para ello tengo que tener una mirada de co-construcción, en el sentido que voy a necesitar las distintas versiones de la realidad de los otros para poder armar un conjunto de soluciones, sino que también para poder intervenir, ¿ya? Porque muchas veces de las estrategias que van surgiendo en este proceso de co-construcción nos damos cuenta que muchas de ellas hacen sentido al sistema, pero muchas de ellas no, algunas otras no. Entonces tenemos que también intentar ver cuál es la que les hace más sentido para poder seguir interviniendo, poder fortaleciendo, y aquellas que no hacen tanto sentido para ir cambiando, transformando. Para ello necesitamos la validación del multiverso, que es lo que conversamos inicialmente. Va a ser importante definir focos de trabajo, ¿ya? Y para ello tenemos que definir objetivos, la función de los integrantes, o sea, quién va a ser responsable de qué, la planificación que efectuemos, un constante proceso de reflexión y retroalimentación, posibilitar también el aporte y participación de todos los integrantes del sistema y sobre todo potenciar habilidades orientadas a la autonomía del sistema. Y aquí tenemos algunas prácticas colaborativas para la convivencia. Tres supuestos a la base de las prácticas colaborativas. Uno, que es mantener el escepticismo y la actitud crítica hacia el conocimiento universal, dominante y absoluto. Siempre tenemos que entender que hay un conocimiento que es hegemónico, que muchas veces, sin darnos cuenta, muchas de nuestras prácticas perpetúan este conocimiento hegemónico. Y para ello tenemos que mantener este escepticismo, poder entender que no existe un universo único, que tal vez nuestras formas de comportamiento también obedecen a estas formas de comportamiento hegemónico universal, y que por lo tanto romper con esa mirada significa considerar, tener la apertura de incorporar esta mirada del universo, evitar la generalización, ¿ya? Porque existen múltiples realidades, como múltiples contextos, coexisten, ¿ya? Con nosotros, y privilegiar sobre todo el conocimiento local. Entonces es muy importante que yo tenga respeto hacia el conocimiento del lugar. O sea, cuando yo entro en un aula, cuando yo entro en un sistema educativo, yo entro con el mayor respeto posible, entendiendo de que hay un conocimiento local que es sagrado y que tiene que ser respetado para poder generar en conjunto estos contextos de co-construcción. Siempre es muy importante para generar contextos de colaboración entender que cuando nosotros entramos a un espacio, nosotros estamos irrumpiendo en ese espacio, por lo tanto tenemos que hacerlo de la manera más silenciosa, más cuidadosa, preguntando, invitando, ¿te parece sí? ¿Te parece sí? ¿Es posible? ¿Ya? Yo soy parte, me transformo en una parte del sistema, ¿ya?
pero en sí el sistema es el que tiene el mayor respeto posible. Y esto me da el principio de colaboración, poder realizar un trabajo en conjunto y en equipo, ¿ya? Eso es muy importante porque en contextos escolares siempre está la visión de que el psicólogo viene a intervenir. Ah, el psicólogo que viene a observar. Ah, pero es que el psicólogo no es el que está con los niños acá en la sala de clase. O sea, ellos traen su conocimiento. Entonces, por eso es muy importante resaltar este tipo de intervención, sobre todo en los contextos escolares, ¿ya? Donde la visión del psicólogo no es la visión más colaboradora. O sea, ya en sí que no tiene que ver con nosotros. En sí ya tenemos una carga porque el psicólogo para muchos docentes interrumpió en las dinámicas escolares a través de su teoría, a través de su forma de entendimiento. Y tenemos una carga que no es nuestra carga, ¿ya? Por eso que es muy importante ser muy respetuoso de la realidad de los contextos educativos. Acercamiento de una actitud de ignorancia y de no experto, ¿ya? Esto sobre todo lo realizan autores como Halina Anderson, que trabajan mucho sobre las prácticas colaborativas, en el sentido de que cuando nosotros vamos a intervenir en contextos como estos, es muy importante entender que el experto es la comunidad, el experto es el otro. Por lo tanto, nuestra posición es una posición de ignorancia respecto de que el conocimiento local del otro. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer un acompañamiento apreciativo, ¿ya? Poder preguntar, de tal manera que a través de la realidad del otro, nosotros podamos acompañar procesos de cambio, ¿ya? Por lo tanto, ahí lo que aparece, que es lo que hemos conversado, es la comunidad educativa y sus integrantes, quien sabe más acerca de sí mismo y de su propia realidad. A través de eso, nosotros potenciamos a través de preguntas, a través de indagación, los procesos de cambio. ¿Estamos a la hora? Ya. Estamos bien. Ya. Y desde ahí, nuestro foco también está entonces en potenciar los recursos de la comunidad. ¿Ya? Es decir, siempre la concepción va a ser una concepción de la comunidad educativa como un organismo que aprende y se desarrolla. Es decir, bueno, ahí tenemos también un poco otros autores que hablan de la zona de desarrollo próximo, o sea, cómo llegamos a entender también la comunidad educativa como una comunidad que tiene una zona de desarrollo de aprendizaje próximo, ¿ya? Y que tiene recursos, o sea, cómo podemos potenciar los recursos de esta comunidad para que sean una comunidad que busque soluciones, que promueva cambios, que genere transformación de la realidad, y como yo en los microespacios de conversación y de cambio puedo ir generando estas transformaciones también, ¿ya? Por eso es importante estimular siempre, constantemente, de manera progresiva, el desarrollo de habilidades y competencias de todos los integrantes de la comunidad. Y cuando hablamos de convivencia, y hablamos de esta mirada de que coexiste una mirada de convivir con un otro, ¿ya? En interrelaciones positivas, yo tengo que potenciar y desarrollar la mayor cantidad de habilidades y competencias para la resolución de conflictos, para la comprensión, para el entendimiento del otro, para la empatía, para el diálogo. Vamos a necesitar una contextualización permanente. Eso significa que las acciones que nosotros desarrollemos, que potenciemos, siempre tienen que estar desde una aproximación ecosistémica. Es decir, entendiendo los sistemas de relación, pero entendiendo el contexto ecológico en el cual están. Nunca me tengo que olvidar que los sistemas educativos están insertos en un territorio. Y que los sistemas educativos son el eco del territorio. Y que el territorio también está conformado por familias con ciertas características, ¿ya? Y que estos sistemas, en el fondo, son ecológicos al territorio, al contexto, a la cultura. Y eso es importante considerar. El equipo interventor, los mediadores, todos los que estemos potenciando la convivencia,
en el espacio en el que estemos, ¿ya? Va a ser necesario poder instaurar una estructura democrática, ¿ya? Es decir, la participación de todos de la manera más equitativa, equilibrada, centrada en un diálogo permanente, buscando puntos de encuentro, eh, encontrando condiciones conjuntas, adoptando acuerdos en la comunidad, y por lo tanto va a ser necesario entonces ir compartiendo estas concepciones con todos los equipos, microequipos de trabajo, ¿ya? Siempre desde esta visión. O sea, si yo quiero generar transformaciones hacia la convivencia, yo necesito ser un agente modelador de espacios de encuentro, de puntos de encuentro, de generar diálogo permanente, de generar grupos reflexivos, grupos dialógicos, buscar soluciones conjuntas, encontrar acuerdos, buscar visiones, compartir distintos puntos de vista. En la medida que yo lo vaya ejecutando, lo vaya efectuando, el sistema va haciendo eco de eso. Y por lo tanto también van observando y también van aprendiendo de las formas. Y en la medida que van aprendiendo, entonces yo puedo ir potenciando otros agentes para que estos agentes sean los que van a ir generando posteriormente esta dinámica. Desde esta perspectiva, lo que yo tengo que proveer siempre es la autonomía del sistema. O sea, si bien en algún inicio va a ser importante que mi propio modelado vaya generando formas de relación distintas, sobre todo en contextos donde esto no es frecuente, en algún minuto yo cada vez tengo que ir potenciando a otros agentes para que cada vez sea menos yo y cada vez sea más la comunidad. ¿Ya? Esa es la importancia. Cada vez más la comunidad que se vaya apropiando de estas formas de interacción. Para ello también es muy importante la reflexión continua, ¿ya? Es decir, en la medida que vamos formando equipos de trabajo, podemos ir reflexionando de forma conjunta, poniendo el centro en nuestras prácticas, y eso va a implicar una reflexión ética, una revisión de los códigos deontológicos, ¿ya? Es decir, de qué hacer en qué momento, ¿ya? En relación a la práctica, ¿ya? Sobre todo en la profesión, ¿qué podemos hacer si sucede esto? ¿Qué pasa si esto y esto otro? Y esta reflexión de los códigos deontológicos que tienen que ver con nuestra propia profesión se da en espacios conversacionales, porque esto regula el ejercicio profesional. Ahora, esto en el sistema educativo se tiene que hacer con equipos docentes. Tiene que hacerse con equipos docentes. ¿Qué pasa si un estudiante hace esto? Ya, ¿cómo lo haces tú? ¿Tú cómo lo has hecho? ¿Cómo lo podemos hacer en conjunto? ¿Cuál va a ser nuestra forma como equipo docente para poder actuar en torno a esta problemática? Generar esos espacios. Y esto va generando retroalimentación en la comunidad. En la medida que cada uno de los docentes vayan entendiendo formas diferentes, va a potenciar la forma de actuar en un conjunto, con una lógica, con un sentir, con un sentido. Promover la participación permanente de la comunidad, y esto significa responder positivamente a los procesos de corresponsabilización, ¿ya? Permitiendo que cada integrante sea protagonista de su propio proceso. La corresponsabilización tiene que ver con esto, ¿ya? Cada uno es protagonista de su propio proceso, cada uno es corresponsable del proceso del sistema, ¿ya? En vez de esperar que sean otros los que resuelvan sus problemas, cada uno es partícipe, o sea, se debería llegar a un proceso en que cualquier integrante del sistema, incluso siendo un propio estudiante que vea a sus compañeros en conflicto, se sienta en la posición de poder mediar, de poder llegar a acuerdos, de poder llegar a soluciones. Generar confianza, compromiso y responsabilidad de quienes integran el sistema. Eso es muy importante. ¿Ya? En la medida que yo voy generando autonomía y corresponsabilización, voy obteniendo compromiso. El compromiso lo obtengo no cuando hay un otro que interviene o hace. El compromiso lo adquiero cuando yo estoy puesta en eso. La confianza se adquiere cuando yo estoy puesta en eso. Y también la responsabilidad. ¿Ya? La creación de un clima de confianza y aceptación, ¿ya?
Ayuda a dar sentido permanente a la tarea que se ha consensuado como grupo de trabajo. ¿Ya? En la medida que hay un clima de confianza, que todos participamos permanentemente, nos permite dar sentido. Y nos permite dar sentido al foco de trabajo y nos permite generar procesos de cambio. ¿Ya? Porque el foco de trabajo es, en el fondo, es lo consensuado. ¿Qué es lo que, hacia dónde estamos apuntando? ¿Qué es lo que queremos llegar? ¿Cuál va a ser el acuerdo? ¿Cuál es nuestro consenso? Y para ello tenemos que, como meta, objetivo, es proveer de autonomía a la comunidad y sus integrantes. ¿Ya? ¿Qué es lo que conversábamos recién? Lo más importante es que la comunidad pueda apropiarse de estos procesos para generar convivencia. ¿Ya? Las comunidades deben aprender acerca de sus propios procesos de cambio, la forma de intervenirlo, para poder seguir avanzando por sí mismos. ¿Ya? O sea, de todo aquello que necesitan ayuda inicial, a través de estos procesos ellos pueden llegar en algún momento a aprender formas de resolución diferentes, formas de acuerdo distintas. ¿Ya? En cualquier espacio, esto no solamente ahora lo pienso para el contexto de intervención escolar, incluso en cualquier contexto de intervención psicosocial o clínico, los equipos necesitan aprender formas de resolución de conflictos. Porque muchas veces uno está entrampado con los propios procesos de intervención, pero muchas veces también está entrampado con los propios procesos que se dan en los equipos de intervención. El generar espacios de reflexión, de diálogo, de llegar a puntos en conjunto, qué es lo que queremos, cuál va a ser nuestro sentido, nos permite llegar a una forma de poder potenciarnos como equipo, poder manejar los conflictos de manera diferente. Y esto implica tener una convicción plena en la resignificación y el cambio. Es decir, podemos aportar a dar nuevas significaciones en los contextos escolares y podemos aportar al cambio. ¿Ya? Encontrando puntos en conjunto, entendiendo la significación de cada uno de los integrantes, podemos darle un nuevo significado y podemos aportar al cambio. Para ello va a ser muy importante siempre la generación de vínculos genuinos y creer en la co-construcción de contextos colaborativos y transformativos. Creer por sobre todo en esta co-construcción. El desafío entonces es actuar como una caja de resonancia, haciendo callar nuestros propios ruidos interiores, ¿ya? Y siendo capaces de centrarnos en aquellos emanados por el mundo de las personas. ¿Ya? Entender que somos una caja de resonancia y que va a ser muy importante para poder intervenir, poder resaltar a aquellos que vienen de la comunidad. Bueno, aquí tenemos un video. Esperamos que se pueda ver bien. Para ya ir terminando entrando en la fase final, digamos, de la clase. Ese no es mi problema. Bien, Carlos, ciérrala. Ya quedó cerrada. ¿Cuánto tiempo se quedarán sin agua? Vamos a trabajar en las tuberías todo el día. ¿Ya lo informaste en el edificio? No, esa no es mi responsabilidad. Se supone que los de la oficina central se ocupan de eso. Oiga, ¿no huele a quemado? Sí, debe haber un incendio por ahí. No te preocupes, alguien se ocupará de eso. Oye, ¿no se está quemando algo por allá?
Sí, eso parece. ¿Qué hay con eso? Alguien debería pagarlo antes de que sea más grande. Anda, págalo tú, amigo. ¿Quién, yo? Ah, no es mi responsabilidad. Me pagan por barrer. Bueno, tampoco es mi responsabilidad. Yo debo despachar este paquete. Señora López, señora López. Sí, pase. Señora López, tiene un problema. ¿De qué se trata? Desconectaron el agua y hay un incendio en el edificio. Estoy muy preocupado. ¿Es muy grande? Bueno, ahora es pequeño, pero está creciendo. ¿Pero y qué espera que yo haga? No es mi responsabilidad. Creo que la solución está aquí. ¿De dónde salió esto? Mi computadora lo imprimió. Parece ser muy sencillo. ¿Por qué no llaman a los bomberos? No estoy autorizado para solicitar servicios externos. Esa es su obligación. Escuche, todo lo que he hecho esta semana es apagar incendios. ¿En dónde está? En el lado este del edificio. Ah, eso corresponde a producción. Es problema de ellos. Creo que debería leer nuevamente este reporte, señora López. Tal vez deba llamar a Gerardo para contárselo. Diga. Gerardo, habla Carmen. Tienes un problema. Creo que deberíamos reunirnos ahora mismo para discutirlo. Estoy muy ocupado ahora. ¿Por qué no almorzamos uno de estos días? Así podremos charlar. Creo que deberíamos hablar de ello ahora. ¿Serías tan amable de venir? De acuerdo, está bien. Voy enseguida. Solo dispongo de un momento. ¿Qué pasa? Hay un incendio en tu lado del edificio. Desconectaron el agua, pero no te preocupes. Se me ha ocurrido algo que tal vez pueda servirte. Déjame ver eso. Yo inspeccioné ese incendio cuando venía para acá. No es tan importante. Es pequeño. Además, estas cosas normalmente se apagan por sí mismas. Gerardo, el incendio está en tu lado del edificio. No estás cumpliendo con tu trabajo. Carmen, tú no eres quien para juzgarme. Ocúpate de tu trabajo, que yo me ocuparé del mío. La idea de Carmen es bastante simple, pero... tal vez deba consultarlo con Luis, solo para estar seguro. No, oye, Luis. Dime, ¿qué pasa? Tú eres jefe de planificación, tal vez puedas ayudarme. Ah, sí, claro. ¿De qué se trata? Verás, hay un incendio en el edificio y desconectaron el agua. No me parece que se trate de algo muy grave, pero ¿tú qué opinas? ¿Crees que esto sirva para apagarlo? Esto es demasiado sencillo. Es una broma, ¿verdad? No, hablo en serio. ¿No te das cuenta que la solución es mucho más complicada que esto? ¿Por qué no te ocupas de la producción y me dejas la planificación a mí? Para eso me están pagando. No, Luis, no estás haciendo tu trabajo. Tal vez no enfrentaríamos este problema si hubieras planificado todo un poco mejor. Ah, muy bien, así que ahora yo tengo la culpa. No es tan mala idea después de todo. Vamos a iniciar la reunión. ¿No piensan hacer algo con este incendio? Va en aumento. Señor presidente, tengo una solución que quisiera presentar al Consejo. ¿Qué? Sí, veamos de qué se trata. No, esto no es función del Consejo. Ocúpate de solucionarlo, Luis. ¿Quién, yo? Vaya, el incendio va en aumento. Oigan, será mejor que hagamos algo. Vaya, ¿de qué me sirvió la impresión? Oigan, ¿no piensan hacer algo para apagar el incendio? ¿Quién dejó entrar a estas personas? ¿No ven que estamos en una reunión? Reuniones, queremos hechos. No nos culpen a nosotros. Debieron haberlo solucionado cuando era solo un incendio pequeño. ¿Quiénes nosotros? Los incendios son tu responsabilidad de ustedes. ¡Que no te escuché! ¿Dónde estabas tú cuando...? ¿Qué quiere decir eso de asumir tu responsabilidad?
Significa que nos hemos pasado la pelota. ¿Y qué hacemos ahora? Como él ha dicho, asuman la responsabilidad. ¿Pero cómo? No lo sé. Yo tampoco. ¿Y sí? ¿Qué quiere decir? No comprendo. Esperen un momento, déjenme analizar un poco la situación. Creo que ya lo tengo. ¿Qué? Estas espadas se convertirán en martillos. ¿Esto es una mejoría? No, espere un momento, permítame terminar. Sí, ya entiendo. Estos escudos se convierten en cubetas. Exacto. Ajá. Sí, perfecto. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? El enfriador de agua. Muy bien. Trabajo en equipo. ¡Ahora todos juntos! ¡Trabajo en equipo! Todo está muy bien, pero ¿quién va a limpiar todo este desorden? Bien, vimos el video entonces. La idea es que en esta etapa podamos interactuar y conversar respecto de los conceptos, de lo que aparece en el video también y de algunas propias reflexiones que puedan surgir de sus propios trabajos. ¿Mm? La idea es irle dando la palabra a cada una, ¿sí? Para que vayan sobre todo ir incorporando esto en sus propios contextos laborales. Aquí vamos a Jacqueline. Jacqueline. Parecen problemas ahí la conexión, ¿no parece? Paulina, hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Yo un poco resfriada en realidad, pero... Mira, la idea es de esta parte, que podamos conversar respecto de lo que aparece en el video, ya lo que hemos conversado, pero también tu propia reflexión respecto del contexto laboral en el cual tú estás inserta, ¿ya? Y podamos conversar acerca de eso. Sí. ¿Pudiste ver el video? Sí, lo pude ver bien. Sí, ¿Ya? bueno, lo que puedo comentar es que, como se pudo ver en el video, no hay prácticas colaborativas, perdón, que es lo que conversábamos hace un momento. Todos al final, nadie se hacía responsable, no había responsabilidad, no había nada de lo que hace algún momento se comentaba. Y obviamente eso dificulta, bueno, en este caso el video que se empieza a aumentar el incendio, al final, claro, de algo que podría haberse solucionado, quizás con algunos pocos recursos, al final se pierde toda esta relación que hay de colaboración y al final el incendio termina por empezar a quemar todo y ya cuando nos vemos sobrepasados, al final ahí empezamos a actuar, pero solamente cuando nos vemos sobrepasados ante la situación. Y es ahí cuando vemos que después ellos se organizan y empiezan a pasarse el agua y buscan la manera de cómo apagar el incendio entre todos y al final se dan cuenta de que esa es la manera en que funciona el tema de apagar el incendio en este caso. Yo en algún momento estuve trabajando en convivencia y efectivamente todo lo que es prácticas colaborativas es súper necesario, o sea, partir desde lo que es el dialogar, el reflexionar, cuál es la responsabilidad propia que uno tiene, no solamente en este caso del psicólogo, sino también qué hace el profesor respecto a esas situaciones, porque
muchas veces sucede que eso se delega al profesional, en este caso, que soluciona o que puede solucionar, que es el psicólogo. A veces es como que nos miran que somos los profesionales que apagamos los incendios. Entonces, y no es solamente así, sino que es un trabajo que todos hacemos, o sea, desde los niños que participan también en, no sé, en situaciones de bullying, de evitar que se generen estas dinámicas, ¿cierto? Como también qué hacen los apoderados, porque a veces, bueno, en el contexto que yo trabajaba era más de vulnerabilidad, muchas veces los papás iban a atacar, más que nada, y en vez de colaborar, buscar soluciones, qué podemos hacer para que los niños no peleen, o no se digan cosas. Entonces, claramente esto es un trabajo en equipo, o sea, no se puede perder ese foco. Y eso es como la visión que tengo yo y que estoy totalmente de acuerdo a lo que pudimos ver en la clase y en el video, que el trabajo en equipo es fundamental y sin eso no se puede hacer mucho. O sea, el profesional, en este caso el psicólogo, que no sé, el encargado de convivencia, sí puede dar las herramientas, ¿cierto? Puede guiar, pero también se necesita que todos pongan de su parte, pues, en apagar los incendios. Claro, exactamente. Es muy importante generar espacios donde se puedan encontrar soluciones conjuntas. Ahora, eso es difícil a veces en los sistemas educativos, Sí, es bien complejo. porque la lógica no es esa. La lógica en general es, claro, el profesional soluciona u otro se hace cargo de la responsabilidad. Pero el desafío es cómo nosotros podemos ir generando espacios de conversación, que es algo no menor, porque en los espacios educativos nunca hay tiempo, nunca hay espacios también. Sí. Nunca hay tiempo, nunca hay espacio, pero es muy importante generar espacios de conversación, espacios de diálogo, de poder resolver en conjunto las problemáticas. Sí, Ese es nuestro desafío, sí, un gran desafío. el gran desafío. Gracias, Paulina. Vamos a ver si nos encontramos con otra de tus compañeras. Chao, Ok. un gusto. Chao. ¿Estamos buscando a Pamela? ¿No a Pamela? Lo vamos a intentar en un ratito. Ahora estamos con Vanessa. ¿Estás por ahí, Vanessa? Hola. Hola, ¿estás Sí, bien? escucho bien. ¿Me escuchas mejor? Sí. Qué bueno, porque recién estábamos con dificultades cuando nos conectamos recién. Ujú. Cuéntame, Sí. recién estábamos hablando con Paulina, eh, reflexionando un poco del video y de lo que sucedía también en los espacios laborales. Quería escuchar qué te hacía sentido a ti con el video y cómo tú lo llevas a tu espacio laboral. Bueno, mi trabajo es bien solitario porque yo trabajo en consulta. Ujú. Entonces, más que nada, a mí se me hace difícil cuando tengo que hacer algún tipo de coordinación con la escuela, se me hace difícil llegar a los profesores y a algunos, especialmente a los docentes, eh, quizá un poquito más que los colegas que ya están insertos en el sistema escolar. Yo me comunico a través de informes, a veces me acerco a los colegios y mi trabajo queda como un anexo y además sin querer a veces también se forman alianzas con las familias y a veces la familia está disgustada con el colegio, entonces tú terminas siendo para el colegio, o sea, yo termino siendo para el colegio como, como un referente de lo que la familia se queja. Esto en el contexto de que la mayoría de los casos que a mí me llegan son de niños que
y niñas que son víctimas de algún tipo de violencia dentro del colegio. Entonces, como que se mantiene esta mirada como de víctima, y cuando yo he querido ir a plantearme a los colegios, a veces he presentido cierta resistencia. Eso es lo que yo puedo contar, compartir desde mi experiencia. Sí, eso se da mucho porque en general los sistemas educativos Claro. son bien, cada sistema educativo tiene su propia forma y en general son sistemas que tienden a cerrarse bastante, ¿ya? Sobre todo cuando hay intervenciones desde afuera, porque ellos en el fondo Claro. tienen sus formas de entendimiento, de comprensión y a la vez también van cerrando estas formas comprensivas respecto de lo que sucede al interior. Y a veces cuesta mucho. Sí. Sí, pero yo no lo digo desde una crítica, sino desde la comprensión de que obviamente se van a dar dinámicas dentro de un sistema. Y por más que yo he intentado ser bien sutil e irme incorporando poco a poco, porque igual he tenido procesos de alumnos como bien largos. Eh, bien, igual es complejo, es difícil. Si ya es difícil llegar a una familia, supongamos de 4 personas, imaginémoslo cómo debe ser todo un colegio. Porque está la jefa de UTP, está la orientadora, está el PIE, están los docentes, los compañeros, los apoderados. Entonces ahí es complejo. Ahí desde mi experiencia ha sido súper complejo. Sí, es toda una dinámica particular. Y cuando ves el Claro. video, ¿te hace sentido algo? Sí, o sea, el principio como de cooperación y de prevención. Yo creo que dentro de los contextos escolares se debiese trabajar la prevención de situaciones. Tener como, más allá de tener un protocolo cuando se presenta una dificultad, también manejar protocolos de prevención. Cuando se empiezan a identificar ciertas sutilezas, tanto en el recreo, en la sala de clases. Yo entiendo que los profesionales que están en un colegio es difícil, no pueden estar pendientes de todos los niños, ni de todas las situaciones, pero sí a veces hay ciertas sutilezas que se podrían por lo menos conversar y prevenir que esa llamita se termine convirtiendo en un incendio. Sí, en ese sentido, tal vez es importante, por lo que entiendo, el poder que los sistemas educativos se abran más a la colaboración de los profesionales que externamente trabajan. Porque si bien hay sistemas educativos que son más abiertos a los profesionales externos, hay otros que sí, cuesta mucho más poder intervenir, poder interactuar. Y ahí también tenemos también el principio de colaboración no solamente interno, al interior del sistema educativo, sino que la colaboración con las redes. Hay colegios también que necesitan trabajar con muchas redes. Y estando al interior es importante ir potenciando todas esas redes. Obviamente que desde afuera es un poco más complejo, pero en la medida que uno va generando una red al interior del colegio también, porque obviamente que al interior del colegio es todo un mundo de complejidades. Entonces es mucho más fácil poder interlocutar con uno que poder interlocutar como con muchos más que son los que están interactuando constantemente, generando este principio de colaboración. Ahora, el video también muestra algo que es súper simbólico, porque en el fondo cuando estas personas están discutiendo sobre este incendio, se echan la culpa, algunos tienen escudo y otras espadas. Y eso simbólicamente no habla de los defensivos que son los sistemas. No solamente escolares, porque se supone que aquí en el video se muestra un sistema laboral, digamos. Pero este escudo y espada nos muestra de las defensas, o sea, cuando nosotros tenemos ya sea un sistema educativo, laboral, psicosocial, o las personas, la familia,
tienen su forma de comprensión de los problemas, se defienden ante eso también. Es como que en el fondo es algo tan arraigado que muestran una defensa. Y entonces cuando alguien dice, pone la alerta y dice transformemos estos escudos en cubetas, la cubeta tiene algo mucho más simbólico respecto de lo receptivo. O sea, la cubeta recibe el agua que apaga el incendio, ¿cierto? Pero también tiene algo que es receptivo, o sea, que es algo que lleva, que contiene. Y por lo tanto es bien simbólico en eso, o sea, pasar de la defensa a esta recepción. Y eso es algo también simbólicamente muy complejo de poder hacer, pero que sí tenemos que tenerlo presente. Siempre cuando estamos interactuando, sobre todo con sistemas de altas complejidades. Es decir, cómo transformamos esta defensa en una cubeta, en una receptividad. Cómo generamos esta transformación. Y para ello tenemos que generarlo también al interior de nosotros mismos, también en nuestras mentes, en la medida que vamos derribando nuestras propias escudos, también podemos transformarlos en estas cubetas. Me surge un poco de lo que tú comentabas. Sí, gracias. Es una linda metáfora. Uno también tiene que ir trabajando sus propias resistencias. Sí. Sobre todo en sistemas más complejos. Gracias. Sí. Ya, gracias a ustedes. Estamos acá, a ver. Dominique, ¿sí? Dominique, ¿estás por ahí? Hola. Hola. De nuevo, ¿sí? Sí, nos encontramos de nuevo. Hola. ¿Te surge algo respecto del video y de tu propio espacio laboral? Bueno, en el contexto laboral en el que yo trabajo es muy arraigado la colaboración de las redes, teniendo en cuenta que los niños ingresan, bueno, por un tema judicial, ya hay una red por maltrato, digamos, y obviamente el maltrato no solamente se ve a nivel familiar, sino que también en el colegio de los reportes o en otras redes que los niños se desenvuelven. Pero de alguna manera se ve mucho el tema de la crítica o el cómo se va agrandando un poco el fuego, porque lo que, al menos en lo personal, siento que me ha sucedido bastante en el último tiempo, con un caso en particular, de hecho, es que culpan mucho como lo que uno no hace como profesional en el programa de reparación y cómo se nos ve reflejado en el ámbito escolar. Entonces desde ahí hay mucha crítica y no hay una co-construcción, que es lo que uno siempre trata de apuntar a realizar. Porque de alguna manera ellos apuntan, bueno, hablo de caso particular porque ha sido como bastante analizado por la situación escolar, que es como por la cual el niño ingresa de algún modo al programa de reparación. Ni la dirección, ni los profesores, sí el equipo CEP estuvo más abierto, pero también porque son profesionales como nosotros, siento yo, que tienen como una mirada un poco más abierta de los puntos de vista, pero de alguna manera daban como por perdida la situación y no accedían tampoco como a los lineamientos que nosotros podíamos otorgar para hacer una modificabilidad. Entonces desde ahí claramente el incendio se empezó a agrandar y obviamente generó consecuencias bastante graves. Entonces, y no solamente se ve como el sistema escolar, sino que también, por ejemplo, nosotros somos bastante culpados, siento que la red en general, como por Sename, cuando hay algún tipo de situación de conflicto con algún niño en particular, siempre son culpados los profesionales por eso, no se ve procesos previos, o no se ve también que hay culpabilidades que son compartidas, que nosotros no podemos estar en todos los aspectos del niño, porque finalmente nosotros estamos en un aspecto del niño, pero no vivimos con el niño de manera completa, entonces hay responsabilidades compartidas que no todos las toman. Entonces, obviamente sí se ve muy reflejado el video en mi pega diaria. Claro, interesante lo que planteas, porque en el fondo ahí la culpa, la lógica de la culpa, se va a los profesionales. Pero es la misma lógica de la culpa, o sea, es la misma lógica de que tiene que haber un responsable culpable de lo que le sucede. Pero no hay una mirada que es compartida, o sea,
cada agente social debiese preguntarse qué estamos haciendo nosotros para que este chico pueda permanecer de la mejor manera en este espacio educativo. Exacto. Y muchas veces... Exacto. No, y de alguna manera cuando por fin, en este caso en particular, cuando por fin accedieron un poco a hacer modificaciones en la situación del niño con los lineamientos que nosotros le entregamos, dando casi como un ultimátum, porque finalmente igual era una vulneración de los derechos educativos del niño, el que lo sacaran, el que lo echaran, el que no estuviera yendo a clase. Desde ahí sí se lograron modificabilidades en el niño y en la familia. Entonces como que ahí se dieron cuenta que sí se podía modificar ciertas cosas y sí el niño podía modificar, pero igualmente estaba como arraigado ya, pero si esto no funciona es responsabilidad de ustedes, si usted no viene a dejar al niño es responsabilidad de ustedes, si usted no viene a acompañar al niño es responsabilidad de ustedes. Entonces claro, digamos los beneficios se los llevan todos, pero la responsabilidad si eso no sucede, al menos en el caso, o al menos lo que a mí me ha pasado en bastantes oportunidades en el tiempo que llevo trabajando, siempre es del profesional. Sí, o sea, ahí se ve como una dinámica muy externalizadora de los sistemas educativos. O sea, son los demás, no yo, no nosotros, lo que tenemos que ser responsables. Ese es un tema que es, claro, porque uno habla de redes de colaboración, ¿cierto? Pero las redes de colaboración tienen que ser reales, o sea, tenemos que llegar a un punto en que realmente cada parte del sistema pueda hacerse responsable de la parte que le toca. Porque es la única manera que podamos que podamos lograr la inserción, que podamos lograr la inclusión. Entonces, obviamente que ahí uno ve cómo estos modelos hegemónicos, diseminadores y no generadores de contexto de colaboración se van replicando día a día. Eso es algo constantemente con lo cual tenemos que lidiar. O sea, es un desafío. Un desafío también de poder encontrar interlocutores. Ya por lo menos ahora están los equipos CEP, están profesionales del área psicológica que por lo menos se puede dialogar. Claro. Pero interesante. Claro, y tiene más apertura. Más apertura, exacto. Exacto. Pero finalmente no son ellos, como se dice, no son ellos los que están en aula, por ende, claro, ellos pueden dar muchos lineamientos o otorgar ciertas modificaciones a elementos curriculares, pero si los profesores no están dispuestos a generar esas modificaciones, se mantiene todavía las situaciones. Y se mantienen las quejas, se mantienen las dificultades. Entonces, claro, el cambio el cambio como de paradigma, entre comillas, es súper importante en esta situación, pero es complejo. Es complejo porque, claro, no depende de ti en este caso ni de tus colegas que están trabajando en tu contexto. Claro. Ahí, lo más cercano son los que trabajan en el sistema educativo, pero que también para ellos es difícil. Y eso es una realidad que no podemos olvidar. O sea, generar contexto de colaboración es un trabajo que muchas veces, claro, uno siembra un granito de arena, abres un espacio, pero tampoco eso vas a tener la certeza de que ese espacio se mantenga. Pero sí al menos generarte un espacio. Y eso puede generar algún microcambio en alguno de los agentes. Que es lo único que uno puede prever. Sí. Sí. Gracias, Dominique. Gracias. De nada. Jacqueline, vamos a ver si nos podemos contactar esta vez. No, me parece que no podemos ni con Jacqueline ni con Raquel. Vamos a tratar con Raquel. No se pudo aparecer, ¿no? Vamos a ver con Raquel.
Raquel, hola. Hola. ¿Cómo Hola. estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, 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 un se poco escucha un resfriada, poquito pero... acoplado, ¿Ya? pero le escucho. Está desfasado. Ah, está desfasado. Raquel, la idea es como que nos cuentes tus reflexiones respecto del video y cómo tú lo llevas a tu espacio laboral. Bueno, le cuento un poquitito. Yo trabajo en educación. Trabajo en un colegio y utilicé el mismo video con los profesores. ¿Ya? Ah, mira. Nosotros nos costó implementar lo que se llama trabajo colaborativo. Yo trabajo en un programa de integración escolar donde ¿Ya? que para poder que este trabajo colaborativo se llevara a cabo, tuvimos que utilizar hartas estrategias para acercar a los profesores, porque los mecanismos de defensa de ellos es siempre sentirse cuestionados, atacados. Entonces costó mucho hacerlos entrar. Entonces tuvimos que utilizar hartos videos, harta sensibilización, y para poder trabajar en conjunto, escucharlos harto, escuchar harto lo que ellos tienen que decir. La visión de los profesores, del psicólogo, del programa PIE, es mucho sentirse como atacado en qué sentido, que ellos no están en aula. Entonces, no sé, pues los profes a mí me decían, pero usted es re fácil, si usted ve al niñito, cuando usted saca al niñito y el niñito va a jugar con usted una horita y después me lo deja a mí todo el día en la sala de clase. Entonces empezamos a escuchar un poco esta descarga emocional que tienen los profes y a ver qué es lo que quieren ellos. Y desde el trabajo que teníamos con ellos, lo que ellos querían eran como estrategias concretas. Entonces era como un bombardeo un poquitito ya. ¿Qué hago yo si el niñito? Estrategia, estrategia, estrategia. Y a pesar de que nos costó, hoy en día podemos trabajar bien. Tenemos 2 días establecidos, que es miércoles y jueves, de trabajo colaborativo, donde ellos van con el caso, plantean, están más abiertos a tener estas sugerencias. Además de eso, trabajamos con redes de apoyo desde afuera. Estaba escuchando ahí a la colega, y ahí también hay mucha resistencia. Bien dice ella, los profesores culpabilizan mucho a las redes de afuera, porque sienten que no hay esta comunicación estable, se sienten, voy a utilizar palabras de ellos, bastante utilizados, porque ellos ven que esta red de afuera viene, recaba mucha información, pero después ellos no saben qué pasó con esa información, en qué proceso van con el niño, qué trabajan ellos con el niño. Entonces muchas veces me ha tocado ver a los profesores frustrados, incluso no quieren atender a sus colegas desde afuera, y ahí hay que mediar, pues. Hay que tratar de bajar esos mecanismos de defensa. Eso. Gran tarea tienes al interior de los colegios. Sí, yo estoy en un colegio, bueno, con la mayor cantidad de niños PIE desde la comuna de Ovalle, mayor cantidad de matrículas, somos alrededor de 700 alumnos, y mucha cantidad de profesionales, entonces cada mes o cada año es ir tratando de bajar estas barreras. Claro, Y trabajamos obviamente. con hartas redes de apoyo, sí, trabajamos con habilidades para la vida, un programa de violencia escolar, salud, muchas redes de afuera. Súper importante eso, súper importante. Gracias por tu experiencia. Ya, gracias a ustedes. Chao. Chao. ¿Se llama Raquel? Ah, no, perdón, estábamos con Raquel recién. Pamela, Pamela está con problemas de conexión. Pero bueno, muy interesante las experiencias de todas, muy interesante ver cómo las barreras que se generan en el propio sistema educativo desde los agentes externos, que es lo que nos contaba un poco Dominique, versus lo que vive Raquel también, ¿ya? Y ahí vamos viendo cómo es necesario entre los sistemas de distintos servicios, de distintas unidades de nuestro país, ir generando redes de articulación, porque redes hay. En el fondo, cuando uno trabaja, ya sea en la clínica, o trabajas en un servicio, o trabajas en el sistema educativo, si bien tenemos las redes, no tenemos esta articulación de trabajo conjunto.
Eso es algo que nos pasa a muchos profesionales estando en distintos espacios. O sea, ¿cómo podemos ahora en este desafío de que ya tenemos leyes, tenemos redes, cómo podemos ir articulando nuestro trabajo de tal manera de formar un sistema que permita generar cambios y transformación en nuestra sociedad? Eso es muy importante. Tengo acá para finalizar un último power. ¿Lo avanzo acá? Tengo esta ¿cómo? No sé si me escucho. De la propuesta que tú haces, me queda la duda. Es como una especie de equipo reflexivo, ¿cierto? ¿Te gusta la música, no? Sí, yo creo que sí, sí me escucho. Una especie de equipo reflexivo. Y en este equipo reflexivo, en un equipo reflexivo están todos los participantes del problema, incluido el usuario, o sea, paciente índice. ¿Tú recomiendas que en estas reuniones también se incluya el alumno? ¿Recomiendas que se realicen solo con los pacientes de cambio, que incluidos profesores, docentes, etcétera? ¿O cómo es tu forma de trabajo? ¿Cómo sería tu forma de trabajo si hay problema con un niño, un profesor? Mi forma de trabajo siempre, a ver, si tiene que ver con temas del estamento, a ver, siempre hay es trabajar en distintos sistemas, pero hay cosas que es muy difícil poder mezclar en colegio. Digo difícil por la cantidad de juicios que hay. Entonces, claro, entonces por las características de los contextos escolares, hay temas que yo no los trabajo, incluyendo a los padres y a los niños como tipo reflexivo. O sea, lo que yo recomiendo siempre es trabajar con grupos en donde si estamos los docentes, conversemos entre los docentes o con el equipo de dirección cómo abordamos, que ellas surjan, emerjan y desde ahí lo que se sientan poder preparados, poder intervenir en una acción con los estudiantes o con las familias. Pero más que todo es por la carga de juicios que hay. Que de pronto una familia que está conflictuada con el docente, tenerlo en una intervención paralela, como se trabaja en los equipos respectivos, por ejemplo, si tuviéramos al equipo docente y a la familia, tener a la familia conflictuada, vulnerada, con temas, escuchar a esto, tendría que generar muchas más acciones para poder ir mejorando las condiciones. Entonces, generalmente cuando hay relaciones que han estado cortadas, me pasó, por ejemplo, en un caso donde un niño llegaba, tenía un problema X, estaba haciendo un pesado, la familia creía esto de la profesora creía esto de la familia y creía esto del niño y entre medio del niño lo pasaba pésimo, ¿ya? Entonces, lo que yo intenté hacer es preparar el terreno para que la familia con la profesora se comunicaran de nuevo, estableciera la comunicación. Para eso me reuní con la profesora, hablamos respecto a los temas, salieron temas personales, versus me reuní con la familia y cuando ya estuvieron preparados para poder entenderse uno al otro, nos encontramos. Pero sin el niño presente. Esta mirada del niño, ¿cuánto se rescata o la rescatas tú en entrevista con él? Claro, en paralelo, porque en el fondo es trabajar con la familia, trabajar con el niño, trabajar con la profesora para poder intervenir en el aula. Entonces eso queda como criterio dependiendo del caso. Porque igual es mucho más potente. No, siempre se incorpora. Siempre se tiene, sobre todo cuando hay temas que es como mucho más potente si es que el niño da su mirada a este adulto que es el profesor o que también está en un colegio, todos somos profesores, entonces todos somos autoridades. Y encuentro mucho más potente cuando el paciente índice, el que verbaliza al otro su problemática. Entonces, es interesante esto que me dice porque, claro, depende del caso.
Claro, porque si es un Siempre niño, depende del caso. porque si es un niño muy pequeño, bueno, obviamente que uno va rescatando el relato del niño, y ahí vas propiciando los espacios, que no son las acciones o las intervenciones, que rescatan lo que te dice el niño, porque es lo esencial, es el paciente índice, te llega al niño, ¿cierto? Y a partir del niño vas viendo cuáles son las acciones. Entonces, entrevistas al padre, entrevistas a las profesoras, y desde ahí se hacen las intervenciones. Ahora, si es un adolescente, puedes incorporar a lo otro en el mismo espacio. No significa con el niño pequeño que no esté incorporado, porque es el primero que incorporas, porque es el primero que te llega. O sea, de hecho, cuando tú estás en inserto, estás trabajando en el sistema escolar, el primero que te va a llegar es el paciente índice, que es el niño que se porta mal en la sala, o el que le va súper mal en matemáticas. Entonces, el primer relato que tú incorporas es el relato del niño. Claro. Sí, y otra duda que me planteo es que el profesor tiene un problema, ¿cierto? Con el niño. Este niño es llevado a una oficina que, como aquí está el niño, usted arréglele a este niño para que pueda ser adaptado a esta sala de clase. ¿Sí? Entonces, yo al aceptar y recibir a ese niño, estoy aceptando esa responsabilidad. Claro. ¿Cómo se podría manejar eso? ¿Un tipo de... Claro, claro, Cecilia Vance lo que plantea ahí es que el espacio contractual del psicólogo debería cambiar. Porque si tú aceptas un contrato en un colegio, donde vas a tener un espacio con, por ejemplo, un rompie, ya aceptas un tipo contractual de condición. Claro, que es distinto al inserto y un tipo que es distinto porque el sistema educativo, la ley el trabajo en los PIE, te plantea pautas de intervención. Entonces, ahí viene un tema que es bastante interesante en el fondo, porque si tú aceptas trabajar en un PIE, ya estás aceptando las condiciones previas. Y es distinto que tú puedas empezar desde ese espacio a generar cambios. Porque en el fondo tú puedes aceptar ese rol. Pero tú también puedes aceptar y tomar la decisión de qué haces tú con ese rol. Y ya entramos en lo ético, ¿cierto? Y en la actitud. Hay cosas que vas a tener que rendir, porque el sistema te dice que para que se pueda seguir continuando el PIE, tienes que entregar esto en su mes. Pero en el fondo, claro. Y eso va a implicar entrar con el niño a la sala, aplicar ciertas pruebas, porque eso es lo que vas a tener que subir al sistema. Pero ¿qué haces tú con eso? El cómo tú intervienes, si tú generas diálogos, si invitas a las familias, si invitas a los profesores, si tú eres respetuoso para intervenir en el aula, si tú entregas esos insumos, pero a la vez vas haciendo todos estos procesos, vas cambiando la lógica. Vas cambiando la lógica, si vas estableciendo o instaurando conversaciones con el equipo de UTP respecto de cómo los sistemas van influyendo, de cómo todos somos responsables, de cómo podemos ir generando acciones. Cuando hay una sanción, si tú no solamente citas a la persona que puede sancionar, sino que citas al otro, invitas al inspector, haces una mediación, el otro te ve haciendo una mediación, estás cambiando la lógica. Depende mucho de eso que me dice de las invitaciones. Depende de las invitaciones. Porque claro. si me traen solo al niño, si invito solo al niño, estoy fijando el problema en su persona como una personalidad. Si el niño tuviera una personalidad única. Pero si yo empiezo a invitar a profesores, empiezo a invitar a otros agentes, vamos cambiando esta mirada y vamos repartiendo esta responsabilidad que también se ve. Claro, lo que no implica que en algún momento tú vas a tener que, o puedes hablar solo con el niño, como puedes hablar solo con el profesor, como puedes hablar solo con los padres, y entonces si te ven como psicólogo en ese rol, no te encasillas solamente en él. O sea, el psicólogo el que está en el aula, que está con el TP, que está haciendo el grupo, pero también el que en algún momento puede conversar con el niño, con los padres. ¿Te fijas, no? Que tiene que ver con esta visión del multiverso. Y esta participación de la que hablaste. Esta coparticipación. Lo que no significa que es complejo, porque es cambiar una lógica. Porque increíblemente que el sistema escolar replica lógica de la sociedad. Y la lógica de la sociedad siempre va a ser una lógica que sanciona, culpabiliza. Y ese es, digamos, el desafío. Me gustó la palabra invitación.
Claro. Porque es eso, o sea, no es como llegar con una intervención, sino que es invitar a este diálogo. Y yo creo que eso también funciona cuando tú eres un agente externo en tu consulta y tú quieres llegar a un colegio, dando esta como invitación a que conversemos sobre, no es como llegar, estas son lo que yo creo que usted tiene que hacer. Exacto. Es muy distinto. Es distinto, es diferente. Y bueno, también yo desde la clínica, obviamente que cada colegio tiene sus características, pero siempre hay como una gente que está más abierta al diálogo. Y es ahí donde uno tiene que potenciar esa red, ese espacio. Muchas gracias. No, gracias a ti. Bien, bueno, para finalizar tenemos esto, entonces, que es una reflexión final, que es un poco lo que nos aportaba recién Estefano, que es en el diálogo, en el soporte de una atenta escucha y la tranquilidad que deriva de la posibilidad de formular ideas que no han podido expresarse, es en este espacio donde las demandas se completan, se enriquecen y flexibilizan. El mero hecho de haberlas formulado y analizado facilita la aparición de vías de solución por parte de la comunidad. A menudo, durante el proceso de elaboración, estas demandas se transforman y desaparecen. Es decir, a través del diálogo, de la conversación, nosotros podemos no solamente facilitar y permitir la expresión de demanda, la expresión de emociones que hay en la base, sino que también el espacio de poder encontrar vías de solución conjunta, de poder aportar, de poder potenciar y de poder generar espacio para transformar. Eso. Muchas gracias. Un gusto de haberlas conocido. Tenemos acá la opinión de Raquel. Dice cree que depende del caso y los factores y el manejo de emocionalidad del docente, sobre todo cuando son niños pequeños. Sí, un poco la conversación que teníamos recién. Nos vemos la próxima semana, no sé qué. Y despedimos a Marcia. Que estén muy bien. Un gusto de haber estado con ustedes y acompañarlas el día de hoy. Chao.